Si os acordáis, estuvimos mirando el último día, ayer básicamente, empezamos a ver la división celular, los mecanismos. Y recordad que nos estamos enfocando en la división, la fisión binaria, que es la mayoritaria en las bacterias, es la que más se conoce, y que consta básicamente de una bacteria, en el caso de ser un bacilo, se elonga y luego hace un septo por la mitad y se separa. El otro día vimos que este septo se formaba por la acción de las proteínas FTS-Z, el anillo amarillo que os digo, que se ponía aquí. Recordad que esto es un corte así y que es este corte de esta manera, de manera que el anillo está así. Este anillo amarillo de la FTS-Z y se anclaba a la membrana en las proteínas CIP-A y FTS-A. La tenéis aquí, con gasto de energía, y luego había toda una serie de proteínas accesorias que vimos por encima cómo funcionaban y seguramente luego veremos un poquito más si da tiempo. Bien, hoy vamos a continuar con esta división celular y vamos a dividir la sesión en 3 preguntas básicas. En primer lugar, vamos a ver qué determina la forma de las bacterias, es decir, cuáles son los mecanismos moleculares que determinan la forma celular. Luego, el grueso de la clase va a enfocarse en la síntesis del peptidoglicano, que es lo más importante. Recordad que la función del peptidoglicano, de la pared celular en general, es conferir rigidez para que no reviente la célula por la presión interna. La presión de turbulencia, o turgor en inglés, por si lo veis en algún artículo o en el libro. Entonces veremos cómo se sintetiza el peptidoglicano. Conocemos qué es el peptidoglicano, cuál es su estructura, pero vamos a dedicar bastante tiempo en ver cómo se sintetiza. Y vamos a ver que es un proceso esencial, determinante. Si lo hacemos mal, la célula muere. Veremos que vamos a ir metiéndole bloques poco a poco y vamos a ir cortando. Entonces, si me paso cortando y rompo esa malla, la malla pierde rigidez y la célula revienta. Entonces, hay que ir con muchísimo cuidado. Y finalmente, veremos los mecanismos que van a dirigir esta síntesis del peptidoglicano y veremos que intervienen 2 anillos. El primero, FTS-Z, que ya hemos visto, el del septo, el del divisoma, y MER-B, que ahora veremos, que es el responsable de la elongación. Bien, vamos a empezar, si os parece, con la forma. ¿Cuáles son las formas mayoritarias de las bacterias? Bacilos y cocos. Y luego tenemos variaciones, varias sobre todo de los bacilos, ¿no? Si están más curvaditos, se hacen un poco una estructura helicoidal. Pero vamos, los grandes grupos podríamos decir bacilos o cocos. La proteína presente que encontramos en los bacilos y que es la principal responsable de conferir forma a las células se llama MREB. Esta de aquí, MREB. MREB es una proteína citoplasmática que polimeriza formando una especie de una estructura como helicoidal dentro de la célula. No lo dije el otro día, pero tanto MREB como FTS-Z, la del anillo amarillo del septo, son homólogas a las proteínas del citoplasma eucariota, la tubulina y la actina. Estas proteínas os suenan, ¿no? Más o menos. Las células eucariotas tienen un esqueleto, un citoesqueleto. Las procariotas, digamos que tienen un citoesqueleto mucho más laxo, también formado. Entonces, también tienen proteínas homólogas, lo que nos está diciendo que se originaron al principio de la evolución. Pero en este caso, ya insisto, FTS-Z es el homólogo a la tubulina y MREB a la actina y forma estos filamentos dentro del citoplasma. Esta proteína MREB se encuentra a lo largo de la célula y se ancla a determinados puntos de la membrana. Si teñimos la proteína con compuestos que podamos observar con algo que dé fluorescencia o luz y lo vemos al microscopio, aquí vemos un bacilo y vemos estos anillos, bueno, aquí son 2 que están a punto de dividirse, pero vemos estos anillos aquí a lo largo del bacilo que serían estas hélices
que se colocan a lo largo del bacilo. Es importante tener en cuenta que se unen en el eje mayor, en el eje longitudinal del bacilo. No se unen por toda la membrana. Nuestro bacilo, ¿vale? La tiza, alargado y aquí cortito. Bien, pues se unen aquí arriba y aquí abajo. No se unen en estos lados, en el eje menor. A ver. Esto hace que el peptidoglicano, porque estos puntos de aquí van a ser zonas de síntesis del peptidoglicano, entonces al sintetizarse aquí va a provocar que la célula crezca así, se alargue, forme un bacilo, porque solamente crece en este eje. No se pega aquí, MER-B, ni aquí detrás. Se pega aquí y aquí. Si se pegara en todos los sitios, si se pegara aquí y aquí, el peptidoglicano también crecería para acá, para allá y para allá. Y tendríamos una esfera. Crecería para todos los sitios por igual. Entonces tendríamos una esfera. Pero no. Cuando está MER-B, solamente se une, insisto, en el eje largo, el eje longitudinal. Y como solo crece en esta dirección, formamos un bacilo. Si yo a un bacilo muto el gen de MER-EB, es decir, consigo que no exprese esta proteína, crece como un coco. Crece formando esferas, no se alarga. Y si me voy a un coco y lo analizo, no tiene MER-EB. Por lo tanto, parece lógico pensar, concluimos que MER-EB es el responsable de la forma bacilar. Y por otro lado, llegamos a la conclusión de que la forma por defecto de una célula procariota es redonda, es un coco. Es decir, si no tengo una proteína que lo modifica, la célula va a dar lugar a un coco. Solo si tengo MER-EB voy a dar lugar a un bacilo, una forma alargada. En algunos casos, como hemos dicho, hay algunas bacterias que son alargadas, son bacilos, pero luego tienen una cierta modificación. Los vibrios, las helicobacterias, etcétera, etcétera, los espirilos, tenemos unos giros. En este caso, además de MER-EB, insisto, además de, no en lugar de, normalmente encontramos otras proteínas adicionales que son las responsables de esta torsión o de este giro. Se conocen mucho menos. Aquí os pongo un ejemplo de Caulobacter crescentus, que tiene forma de vibrio, así como de coma. Y en este caso la proteína responsable de este giro, la síntesis, el alargamiento es MER-EB, insisto, pero el giro es debido a una proteína que llaman crescentina, porque viene de crescentus, se descubrió en este bicho. Y la crescentina se localiza solo en un lado de la bacteria. Es esto que veis aquí en rojo. Esto está marcado con anticuerpos específicos frente a la crescentina y esta es la zona, fijaos, donde se encuentra. Y de alguna manera formará filamento, no se sabe el mecanismo con exactitud, pero se sabe que es la responsable, es la que hace la diferencia frente a otros, la que hace que se curve, debe hacer algunos filamentos, crear algún tipo de tensión en este lado de la pared mayor que en el otro lado. Entonces la fuerza un poco. Otras bacterias tienen también crescentina o otras proteínas similares. Por lo tanto, todas las bacterias alargadas tienen MER-EB. Si además hay cierta curvatura o helicoidal, hay otras proteínas responsables de esa forma. MER-EB elonga, alarga, y las otras ya le provocarán la torsión, el giro, lo que haga falta. Pues durante esta división celular y esta elongación es crítico, como os he dicho, la síntesis del peptidoglicano. Vamos a ver ahora cómo se sintetiza este peptidoglicano y es un proceso fundamental. Vamos a empezar con lo que indica el Brock, que ya os digo que está un poquito desfasado, pero digamos que la visión general me va muy bien para poner las bases, para que os queden un poquito las ideas claras y luego ya entraremos en detalle, la liaremos un poco más. Iremos más al conocimiento más específico.
Empezamos diciendo que la síntesis del peptidoglicano, en el caso de los cocos, solo tiene lugar en un punto, porque solamente tienen FTSZ, el anillo amarillo, el del septo. Entonces se va a sintetizar a partir de aquí. Es en esta zona donde se irá incorporando el peptidoglicano nuevo, los nuevos componentes, y va creciendo desde el anillo hacia afuera. En la zona donde se va incorporando estas nuevas moléculas del peptidoglicano, provocan como un engrosamiento, como una cicatriz en la superficie, que se puede ver en un microscopio. Y se llaman bandas de pared, porque esto es la pared, el peptidoglicano, o constituye parte de la pared. Y son estas cosas que hay aquí indicadas con las flechas, no sé si se ven desde allí, pero bueno, vemos que a medida que va creciendo esta síntesis se van desplazando las zonas de crecimiento, que solo hay una. ¿De acuerdo? Sin embargo, en los bacilos, este crecimiento no es en un sitio solo, sino que es en varios, en todos los sitios que acabamos de ver, donde está MRB anclada a la membrana. Ahí tiene lugar la síntesis. El mecanismo ahora lo vamos a ver y es similar en ambos casos. Pero quien determina dónde se sintetiza son estas dos proteínas, FTSZ y MREB. Antes de entrar en el detalle de la síntesis del peptidoglicano, vamos a recordar un poco la estructura. Estas diapositivas ya las hemos visto. Es recordar el peptidoglicano, ¿qué es? Es una cadena de glicano con ramas de péptidos, peptidoglicano. Entonces, los glicanos, la parte glucídica, GM, 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 N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico. El péptido que cuelga siempre cuelga de la M. Y tenemos un tetrapéptido, el alanina D-glutámico, el diaminomélico DAP y D-alanina. Este es el de Escherichia coli, de gram negativos. En el caso de gram positivos, normalmente el tercero, en vez de ser DAP, es una lisina. Esto, insisto, es los gram negativos, y también os comenté que Bacillus, aunque sea un gram positivo, parece que también tiene esta estructura. La mayoría de los gram positivos tienen esta estructura, una lisina, y en medio meten un puente peptídico. Eso ya lo vimos. Lo que tenemos que tener claro y recordar es que la unión entre las dos cadenas, entre los dos péptidos, siempre es entre el tercero de uno y el cuarto del otro. Da igual si es gram positivo o gram negativo y quién sea quién. Entre el tercero del uno y el cuarto del otro. ¿De acuerdo? Esto solamente es un reminder, esto ya lo hemos visto. Y tenemos una estructura donde tenemos por un lado la rigidez de los enlaces beta-glucósidos 1,4, estos de aquí, y la rigidez transversal de los enlaces peptídicos entre las cadenas. Este enlace de aquí, este enlace de aquí. Y esto es lo que configura la malla, el sáculo del peptidoglicano. Hasta aquí, esto es un recordatorio, ya lo hemos visto. Bien, los precursores del peptidoglicano, recordad que lo que vamos a hacer es cortar el peptidoglicano y meterle bloques nuevos, se sintetizan en el citoplasma, como casi todo, o como todo, básicamente. Entonces, necesito poder transportarlo al periplasma, que es donde está el peptidoglicano. La mayoría de estos compuestos son hidrofílicos, de manera que necesito algo que facilite este transporte. Y el responsable del transporte, de momento, es el bactoprenol. Veremos que el bactoprenol es el que transporta a estos plasma al periplasma. Esto es el bactoprenol y es un grupo fosfato unido a una cola hidrófoba. Bactoprenol es un etanol de 55 carbonos más o menos, pero lo importante es que aquí tenemos una cola hidrófoba con un grupo fosfato. ¿Os suena alguna molécula que sean grupos fosfatos con una cola hidrófoba? Más alto, más alto. Venga, que no pasa nada si falláis, si no estoy puntuando. ¿O dónde están estas moléculas? En la membrana, ¿no? ¿Un fosfolípido qué es? Un diéster de glicerol de las arqueas
Algo con fosfatos, que es la cabeza hidrofílica cargada, y unas colas hidrofóbicas que están en medio de la cadena. Pues esta porción hidrofóbica, ¿qué va a hacer? Pues evidentemente meterse en la membrana y va a ser el responsable de transportar a mi precursor del peptidoglicano de un lado al otro. Este es el precursor del peptidoglicano. Es una G unida a una M con el péptido. Lo paso al otro lado y lo uno. Ahora veremos cómo. Vamos despacito. El proceso de la síntesis del peptidoglicano, de manera muy sencilla, está en esta diapositiva. Insisto, hay algunas cosas que están obsoletas, que ahora luego arreglaremos, pero la foto que quiero que os quede clara es esta de aquí. Esta es la visión general, luego ya entraremos en detalle. Pero tenemos, por un lado, el bactoprenol, que va a transportar a una guanina, madre mía, la N-acetilglucosamina y el N-acetilglutámico con un pentapéptido colgado, y lo va a pasar al otro lado. Esta molécula de aquí, no lo pone aquí, pero ya lo digo yo, porque luego va a salir, es el lípido 2. 2 en números romanos. Lípido 2. Esto, el precursor. Cuando el precursor pasa al periplasma, hay que incorporarlo a la red del peptidoglicano. Y esto lo vamos a hacer por 3 actividades enzimáticas. 3. La primera, a una actividad de hidrólisis, a una autolisina, una que corta. Tengo que cortar esta malla para meterle cosas. Es la responsable de meter el corte. ¿Dónde lo va a meter? En la unidad glicídica de azúcares, de las Gs y de las Ms. Una vez que he metido el corte, segunda actividad, meter el bloque aquí dentro y unir una M con una G anterior mediante un enlace. ¿Cuál es este enlace? El beta 1,4 glucídico. Entonces, esta actividad lo hace una transglicosilasa o glucosilasa, para que sea más fácil a un glucosídico. Segunda actividad. ¿Qué nos queda una vez que ya hemos puesto, digamos, la fibra grande? Conectar los péptidos. Transpeptidasa. El enlace peptídico lo hace una transpeptidasa. Y eso es todo. Ahora la vamos a liar. Pero eso es todo. O sea, al final, el esquema lo tenemos que tener claro. Transporto, corto y primero pego el esqueleto de azúcares, las Gs y las Ms, y cuando ya tengo el esqueleto, a medida que voy creciendo, voy montando los puentes transversales, las uniones peptídicas. ¿Entre quién? Entre el tercero de uno y el cuarto del otro. Eso ya lo hemos visto. Bien, aquí tenéis este proceso entre los péptidos que se llama transpeptidación, que lo hace una transpeptidasa. Aquí tendríamos la cadena que hay en el peptidoglicano y este es el nuevo que estoy subiendo, el que está entrando desde aquí, que es un pentapéptido. ¿Nadie se ha dado cuenta que era un pentapéptido? La unidad en el peptidoglicano, estos péptidos son tetrapéptidos. La unidad del peptidoglicano es el tetrapéptido de glicano. Entonces tienen 4. El alanina, el glutámico, la D-alanina y el... ¿Cuál es el otro? El DAP, me deja el DAP y la D-alanina. Sin embargo, fijaos, el que está entrando tiene 5. Tiene 2 alaninas al final en vez de una. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es esta alanina que nos sobra, cuando rompa este enlace, cuando la libere, va a liberar la energía suficiente para formar el enlace con el otro péptido. Por lo tanto, el precursor tiene un pentapéptido. Tiene una alanina adicional al final, porque cuando vaya la transpeptidasa a generar el enlace, la va a soltar y va a utilizar esa energía para formar el enlace peptídico.
Y entonces aquí ya tenemos un enlace entre el tercero de uno y el cuarto del que entra. Si esto es un gran positivo, aquí hay una lisina y por aquí en medio pondrá un puente de aminoácidos. Pero es igual, la transpeptidasa seguirá haciendo esta función. ¿Sí? ¿Está esto claro? Sí. No, es lo que va pegado al bactoprenol. El bactoprenol es la molécula hidrofóbica que tenemos aquí. ¿Vale? Y aquí veis que parece que lo coge la membrana y se viene para acá. Esto es lo que se pensaba que se hacía, pero no, ahora vamos a ver que el bactoprenol está aquí siempre. ¿Vale? Ahora veremos cómo llega este aquí. Pero bueno, el bactoprenol es la forma hidrofóbica que permite pasar al otro lado. Ahora veremos que interviene otro transportador. Y una vez que estoy fuera, tengo que hacer esas tres cosas. Corto, pego y pego. Y aquí tenéis el esquema real de lo que se sabe hasta ahora, de cómo funciona esto. ¿Vale? Voy a ponerlo un poco más grande. Vamos a ir paso a paso. ¿De acuerdo? Pero el esquema, no os olvidéis aquel esquema. Ahora lo que vamos a es ampliarlo. Pero si no empezamos con el esquema de base, ya estamos perdidos desde el principio. Vamos a empezar a sintetizar el lípido 2, el precursor. Para sintetizar el lípido 2 necesito una G, una M y que la M tenga un pentapéptido. ¿Sí? Ese es el precursor, ese es el lípido 2. Pues lo primero que vamos a hacer es sintetizar la M. La G, la N-acetilglucosamina, la tenemos en el citoplasma como parte del metabolismo normal. Se usa para otras cosas. No la tengo que sintetizar para el peptidoglicano. Ya tengo. A partir de la G, mediante unos enzimas llamados MUR-A y MUR-B, sintetizo la M, que es muy parecida. Los dos son, si veis la estructura, son derivados de la glucosa. Sintetizo la M. A partir de ahora os voy a deciros una serie de enzimas. Todos son MUR. ¿Por qué se llaman MUR? ¿De dónde puede venir el nombre MUR? De la mureína. La mureína es el nombre antiguo del peptidoglicano. ¿Vale? Entonces por eso se llaman MUR. Y el ácido murámico es porque viene de la mureína también. Pero digamos que la mureína era el nombre primero que se le puso antiguamente cuando se veía esta envoltura y no se sabía ni lo que era. Entonces esto es como una ruta metabólica, un operón, donde hay un montón de genes uno detrás de otro. MUR-A, MUR-B, MUR-C, MUR-D, MUR-E, MUR-F, MUR-G, MUR-H. Es decir, que van a ir uno detrás de otro. Y cada gen, cada enzima va a hacer un pasito. ¿Y cuál va a ser el pasito? Pues primero sintetizo la M, luego le pongo un aminoácido, luego le pongo el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y esto es así. Entonces, una vez que tengo la M, primero le añado la L-alanina, que es el primero. El segundo le añado el D-glutámico. ¡Pum! Como los D no están normalmente en la naturaleza, son Ls, pues tengo aquí una racemasa que pasa el L-glutámico a D-glutámico. ¡Pum! La cuelgo. El tercero, el MURE, es el que me pone el DAP. El DAP aquí en el caso de que sea una gran negativa. Si es una gran positiva, ¿qué me pone? Fatal de la vida estáis, ¿eh? Estáis más sobaos. Una lisina. Si lo hemos visto 4 veces hoy ya por lo menos. Una lisina. El tercero es una lisina en los gran positivos normalmente. Y ahora nos queda el último, que era la D-alanina, y nos ponen 2. ¡Pum! Pentapéptido. La M con un pentapéptido. La M con un pentapéptido es el lípido 1, en números romanos. La M con el pentapéptido es el lípido 1. ¿Qué nos queda? Pegarle otra G. Aquí tenéis la G. ¿Veis? Entonces, el lípido 1 le pego una G, que la tengo aquí, y sintetizo el péptido 2, que se une a esta cosa, azulita, lila, que ¿qué debe ser esto? El bactoprenol. ¿Veis que está el bactoprenol aquí, anclado en la membrana? ¿Vale? Difiere un poco lo que hemos visto en la otra diapositiva, pues eso lo he dicho. Lo que hacemos es unimos el lípido 1, lo uno al bactoprenol y luego le añado la
G. Y entonces me queda el lípido 2, que es esto. ¿Se ve? Es que si le pongo el zoom se me quitan las animaciones. Pero creo que ya no tengo más animaciones, ¿vale? O sea que lo podemos ver así. Bien, aquí lo tenéis un poquito más en grande, ¿vale? Lo tenéis todos los enzimas, cómo vamos pegando. Ya tenemos colocado el bactoprenol con el lípido 2 anclado a la membrana. Ahora nos falta pasarlo al otro lado. El bactoprenol no es el que hace el giro. Es el que gira, pero no es el que hace el giro. El responsable de llevar a cabo este giro es una enzima llamado MURJ. Flipasa, ¿por qué? Porque lo que hace es voltear. En inglés es flip, le llamamos flipasa. Porque voltearasa o así queda mal. Entonces, diciendo flipasa queda mejor. Pero básicamente lo que hace es, ¡pum!, lo giro para acá. MURJ es el responsable de este traslado hacia arriba. Pues ya le hemos pasado al periplasma, ya podemos empezar a hacer lo que hemos dicho antes, cortar, pegar. Aquí tenéis el peptidoglicano, esto es una gran negativa, membrana externa, entonces recordad que el peptidoglicano de la gran negativa solamente tiene un par de capitas, es muy corto. Entonces aquí tenéis las dos capas del peptidoglicano con sus enlaces, sus péptidos y demás, y de una de estas le meten un tajo, ¿vale? Y este trozo de aquí representa a un trozo del peptidoglicano ya existente que le he metido un tajo con una autolisina. Entonces, este sería el peptidoglicano que hay, ya formado, y le he metido un corte hasta aquí. Ahora le tengo que meter el bloque nuevo. Entonces, esto lo lleva a cabo, ¿quién? Primero uno, acordaros, el azúcar. Estoy uniendo una G a una M anterior. ¿Este enlace cuál es? El beta-1,4-glucídico, es entre azúcares, y lo hace una transglicosilasa. Esto lo hace una transglicosidasa. Y añado el lípido 2, una G y una M más, y otro péptido, tetrapéptido en este caso, aquí colgando. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es formar el puente entre péptidos. Entonces ahora imaginad que esta molécula es esta de aquí, y entonces aquí tengo la unión entre el tercer aminoácido del péptido que ya había en la pared con el cuarto mediante la acción de una transpeptidasa. Y el quinto aminoácido, la alanina que me... Y aquí tenéis distintas actividades, pero es igual. Autolisina, transglicosilasa, transpeptidasa. No hay más. Le llaman de otras maneras, pero es igual. Quedaos con esa imagen. Lo que quiero que os quede claro es que se va añadiendo así y va formando el peptidoglicano nuevo en la zona de unión. En gram negativas, el peptidoglicano está unido a la membrana externa a una proteína llamada una lipoproteína. Algunos de los péptidos de la cadena superior se unen covalentemente a una lipoproteína. Y se pueden unir a otras proteínas, por ejemplo, OMPA, pero en este caso parece que no es una unión covalente. Puede ser iónica de distintos tipos, pero no es tan fuerte como esta. Esto es un ancla, ¿de acuerdo? Es un enlace covalente y ahí me quedo agarrado. Y esta unión no es tan fuerte, pero como hay muchas uniones, le mantiene estable. ¿Qué pasa en los gram positivos? Pues lo mismo. Lo único que va a cambiar es los aminoácidos de aquí y que cuando haga la síntesis meterá el puente peptídico. Y además en los gram, voy a poner esto más pequeño, en los gram positivos en vez de tener dos cadenas tendré un montón de cadenas, pum, 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 pum. Tengo un peptidoglicano mucho más grueso. Bien, para terminar esta diapositiva, estamos viendo que estamos pasando, el bactoprenol une un lípido 2 y los va pasando aquí. En los gram positivos, además de pasar lípido 2, pasa unas moléculas como estas que son bastante largas, de 40 o 60 repeticiones, de moléculas de RBOP o GROP, que básicamente son como glicinas fosfatos o ribosil fosfatos.
muy repetidos. Y los vienen aquí y los va colocando dentro del lipopolisacárido. ¿Qué pueden ser estas moléculas? No suena de nada. Cuando vimos el peptidoglicano, que había unos churrillos ahí naranjas. ¿No? ¿Os acordáis de esto? ¿Qué es esto? Los ácidos teicoicos, ¿vale? Pues aquí tenéis un ácido teicoico. Es el mismo bactoprenol el que también lo transporta hacia arriba y ya se colocan en otras zonas. Solo en las gram positivas, insisto. A ver que quite esto. Este es el proceso que tiene lugar en la zona de síntesis del peptidoglicano. Insisto, la visión global es muy fácil, es muy cortita, son 3 pasos. Transporto y luego corto y pego. Luego aquí tenemos el detalle y las diferencias entre gram positivos y gram negativos, que son muy pocas. ¿Sí? Bien, hemos visto que la síntesis del peptidoglicano durante la división celular tiene lugar en unas zonas determinadas y que viene marcada por una serie de anillos. ¿Qué anillos son? FTSZ y MREB. Os pongo otra vez la foto. FTSZ forma el anillo del septo, lo que se conocía como divisoma, y siempre estaba en el centro, en todo el centro, o sea, en medio. Pero cuando digo en medio es milimétricamente. Vimos que había unas proteínas que iban barriendo y solamente permitían la polimerización de FTSZ en el centro-centro. Las proteínas MIN. No sé si os acordáis, lo vimos en la última clase. Bien, pues FTSZ va a dirigir la síntesis del peptidoglicano en el septo, en el divisoma. Mientras que MREB va a dirigir la síntesis en estos puntos que vemos aquí, durante la elongación. En los cocos, solo aquí en medio, no tienen MREB, recordad. Entonces, solo tenemos la síntesis aquí. Esta síntesis, el aparato es bastante más complejo. Aquí tenéis el divisoma, donde tenemos el anillo FTSZ, y aquí tenéis el elongasoma, o como queráis llamarlo, donde está MREB. Y aquí tenemos toda la maquinaria que va a llevar a cabo lo que hemos dicho, lo que os acabo de enseñar. Para poder hacerlo de una manera coordinada, todos los componentes, fijaos que están juntitos, no es que vaya por aquí una y una vaya por aquí otra. Es bastante complejo, ¿vale? Tampoco importa aprenderse todo en detalle. Lo que sí os quiero decir es que en el caso de FTSZ, recordad que se anclaba CIP a FTSA. Luego todas estas las FTS que venían después, durante el divisoma a lo largo del tiempo, mientras se iba para que se cerrara el septo. Y os muestro aquí 2 proteínas que se llaman PBPs. La 1B y la 3, es igual, distintos tipos. Son PBPs, Penicillin Binding Proteins, proteínas de unión a la penicilina. Y se llaman así porque se descubrieron cuando se estudiaba el efecto de la penicilina. Se vio que se unían a estas proteínas. Evidentemente la bacteria no tiene unas proteínas para unirse a la penicilina, hay que ser idiota, ¿no? Porque lo que no quieres es que se te pegue el antibiótico y te mate, ¿no? Lo que ocurre es que el antibiótico utiliza estas proteínas como diana. Y se les ha puesto ese nombre por eso, porque se descubrieron así. Pero su función no es unirse a la penicilina. Su función, ¿sabes cuáles son? Transglicosidasas y transpeptidasas. Nos suenan, ¿no? Es decir, estas son las proteínas que van a llevar a cabo todo lo que acabamos de ver. La actividad enzimética es llevada a cabo por estas. La mayoría se llaman PBPs, hay otras, pero bueno. Y estas de aquí. Simplemente deciros que algunas PBPs pueden ser transglicosidasas y transpeptidasas a la vez. Y luego simplemente que hay otras que son solo transpeptidasas normalmente. En cualquier caso, en ambos casos, las PBTs están unidas siempre a una proteína de la membrana externa que es LPOB. ¿Vale? Para anclarse. LPOB y aquí LPOB.
Estas están separadas en la foto, pero porque no les cabe. Estas están juntas igual que estas, ¿eh? Es lo que quiere decir esta flecha. No vamos a entrar en lo que hace la 1, la 1A, la 1B, la 2, es igual. Pero que sepáis que las PVPs son las que llevan a cabo la síntesis que acabamos de ver. Y todo lo demás es lo mismo. MUR-J, acordaos, la flipasa. Le pasa el lípido 2 aquí y a través de FTSW, pum, lo pasa a la cadena y todo lo que hemos visto antes es esto de aquí. Esto es exactamente lo mismo, pero lo hacen estas. En el caso del elongasoma, en esos puntos donde está MREB anclada a la membrana, aquí tenemos las PBTs, proteínas accesorias y también tenemos que esto, MUR-J, esta es MUR-J, pasa el lípido para arriba y una proteína lo transfiere a las PBPs y lo sintetiza, exactamente igual. Las gram positivas, no tiene nada que ver esto. Los cocos que tienen esto o los dos. Solo hacen divisoma, no tienen MREB. Los bacilos hacen las dos cosas. Cuando se están elongando ponen en marcha esto y cuando ya llega el momento de hacer el septo, ponen en marcha esto. ¿Sí? Bien. Pues ya terminamos. Un pequeño vídeo de 2 minutos de resumen para ver si queda claro. Esto es la cadena de glicano, azul. Los péptidos en rojo, como siempre. ¿Vale? Esto forma una malla alrededor de la bacteria. Esto es un bacilo. ¿Vale? Y mediante los péptidos se unen así. Esto es lo que vemos siempre en plano, pero aquí nos lo ponen como si fuese, bueno, con la forma de un bacilo en este caso. Y recordad, tenemos dos fuerzas. Las del enlace beta-glucosídico, que tiene esta dirección y que impide que baile mucho, y la del enlace peptídico. Y esta es la presión turgor que pone, la de turgencia, la que viene de dentro de la célula, que podría reventarla. ¿De acuerdo? Cuando empezamos esta síntesis vamos a ver que hay cierta relajación del sáculo. El sáculo es el peptidoglicano. Y entonces actúan 3 enzimas. Membrana externa, peptidoglicano, membrana interna. ¿Qué 3 enzimas son? Transglicosilasa, transpeptidasa, pues la autolisina. ¿Vale? La hidrolasa, una endopeptidasa. 3 colorines. Ahora luego trabajarán solo bolas, pero son esos 3. Y ahora lo que te va a indicar es como la transglicosilasa, que la que hemos visto está unida a una lipoproteína que atraviesa el péptido e impide que ésta pase aquí. Está siempre debajo. ¿Por qué? Porque no quiero sintetizar aquí arriba. Quiero sintetizar el nuevo aquí. ¿Vale? Y ahora, insisto, tenemos la transglicosilasa en naranja y ahora lo que van a hacer básicamente lo que hemos visto, pero en una manera más visual. Y no clava exactamente, pero bueno. Empezamos la síntesis de una nueva cadena, significa que ha pasado el lípido 2 al otro lado, esta empieza a romper, hace los cortes, la autolisina va a lo suyo, y mientras estas van sintetizando. Lo nuevo está en verde. Esto nuevo es lo que vamos incorporando desde abajo. Y entonces tenemos la transglicosilasa va haciendo el verde más largo y la transpeptidasa va formando los puentes que tenemos aquí. Entre el tercero y el cuarto, y va liberando la quinta alanina. Y entonces así va sintetizando, como podéis ver aquí, más NG. ¿Y dónde tiene lugar esto? En todos estos puntos. Estos puntos de aquí, ¿quién está? MREB. Aquí se va sintetizando. ¿Vale? Esto es una hipótesis, pero es la que más parece, la más parecida a la realidad. El vídeo es mucho más largo, lo he editado para enseñaros lo que me parece más chulo, porque creo que es lo que muestra realmente, se entiende mejor lo que va haciendo. Entonces, de esta manera, con este mecanismo, se asegura que durante la elongación y la división se mantiene la forma bacilar. Os pondré el vínculo al vídeo, pero que veréis que es mucho más largo. Y otras hipótesis, al final lo que hacen es que la célula pierda la forma. Pierde la forma y muere al final. Entonces, estas bandas de aquí, insisto, es donde está MRB, y en medio, cuando se divida, estará FTSZ. Y entonces, pero el mecanismo es el mismo, lo que intervienen PVPs distintas, pero siempre hacemos corte y pega. Bueno, pues nada, hasta aquí
la síntesis del peptidoglicano.